aparece, no sé si David o Josué. Acaba de iniciar. Ya. Adelante, Mariano. Bien, pues buenas tardes a los compañeros del cuerpo académico y a todos los invitados en esta primera sesión de comentarios, lecturas del primero y segundo canto de la Ilíada de Homero, en este tipo de seminario que es Homero como educador. Es más que en cuestiones de quién es Homero y la parte literaria y aspectos generales de la mitología de Homero, voy a iniciar con una cuestión previa a la lectura del primero y segundo canto, un poco aclaratoria del pretexto de cómo se fundó Troya, quién es Príamo, quién es París, y qué relación y conexión tiene con Helena, en base al mito del llamado la manzana de la discordia. Sabemos que uno de los temas neurálgicos de la mitología de Homero es la conexión y en todo caso el determinismo, podemos decir, por las decisiones de los dioses hacia la intervención en el mundo humano. En caso de esta cuestión de la libertad y el destino, pues ya está marcado, diríamos, desde el inicio de la mitología de Homero en la Ilíada. Por ello no está de manera inicial el mito en la Ilíada, sino más adelante, no recuerdo en qué cantos, pero previo a ello voy a dar este giro preliminar entre cómo se fue a Troya y cómo se da el mito de la manzana de la discordia, de la llamada manzana de la discordia. Y es obvio cómo inició la guerra de Troya. Para pasar ahí, pues el resumen de el primero y el segundo canto. Se dice que Troya fue fundada por el príncipe Escamandro, que a causa del hambre se marchó navegando hacia el este desde la isla de Creta con un gran número de seguidores dispuestos a fundar una colonia en algún lugar fértil. Un oráculo le ordenó instalarse en cualquier lugar donde los enemigos nacidos de la tierra desarmaran a sus hombres al caer la noche. Atracó en la costa de Frigia, a la vista de una montaña alta cubierta de pinos, a la que llamó Ida, en honor del monte cretense del mismo nombre, y acampó al lado de un río al que puso su nombre propio, Escamandro. A la mañana siguiente, cuando se despertaron los cretenses, vieron que un tropel de ratones hambrientos había roído las cuerdas de sus arcos, las correas de cuero de sus escudos y todas las partes comestibles de sus armaduras. Por lo tanto, estos debían ser los enemigos nacidos de la tierra de los que hablaba el oráculo. Escamandro ordenó una parada, hizo amistad con los nativos de Frigia y comenzó a cultivar la tierra. No mucho tiempo después, atracó cerca de ahí una colonia de locrenses y se pusieron bajo sus órdenes. A pesar de que los frigios le dejaron construir una ciudad cerca del río, Escamandro todavía no había decidido cuál era el mejor lugar. Entonces alguien propuso enviar a la llanura una vaca moteada para ver dónde se acomodaba para rumiar. La vaca eligió una pequeña colina y los hombres de Escamandro fijaron a su alrededor los límites de Troya. Construyeron casas en su interior, pero estuvieron algunos años sin construir
la muralla porque estaban demasiado ocupados mejorando sus granjas. Finalmente, un reino llamado Laomedonte consiguió toda la ayuda que necesitaba de dos importantes dioses, Poseidón y Apolo. Estos se habían rebelado contra Zeus Todopoderoso, líder de los dioses del Olimpo, quien les había sentenciado a ser esclavos de Laomedonte durante todo un año. Poseidón construyó una gran parte de la muralla bajo las órdenes del rey, mientras que Apolo tocaba el arpa y cuidaba de los rebaños reales. Eaco, un colono locrense, construyó la muralla delante del mar. Desde luego, no eran tan fuertes como las construidas por los dioses. Laomedonte prometió pagarles un buen sueldo a Apolo, Poseidón y Eaco por su trabajo, pero era el más tacaño de los hombres. Los echó con las manos vacías. Eaco, disgustado, regresó a Grecia navegando. Apolo envenenó los rebaños troyanos con raíces ponzoñosas y Poseidón se vengó enviándoles a la tierra un monstruo marino cubierto de escamas para que se tragara vivo a cualquier troyano que se cruzara en su camino. Cuando los troyanos culparon a Laomedonte por sus infortunios, este consultó el oráculo de Apolo. La sacerdotisa le dijo que el monstruo no se marcharía hasta que se hubiera comido a su hija Hesione. Entonces el rey lo atacó, la ató desnuda a una roca. Sin embargo, en aquel preciso momento pasaba Heracles, el héroe, camino de una de las tareas y se apiadó de Hesione. Prometió destruir al monstruo si Laomedonte le daba permiso para casarse con ella y además le entregaba 2 maravillosos caballos blancos como la nieve, regalo de Zeus Todopoderoso. Laomedonte aceptó encantado. En consecuencia, Heracles le partió el cráneo al monstruo con un golpe de su garrote de olivo y rescató a Hesione. Laomedonte, avaro como siempre, engañó a Heracles, no solo denegándole a Hesione, sino también los caballos. Heracles se marchó maldiciéndole y regresó al cabo de unas pocas semanas al mando de una pequeña escuadra que había tomado prestada el hijo de Eaco, Telamón. Tomaron Troya por sorpresa, vencieron a Laomedonte y mataron a sus hijos, excepto el más joven, cuyo nombre era Príamo, y se llevaron a Hesione. Príamo fue proclamado rey de Troya, habiendo reforzado la ciudad más de lo que estaba antes. Después de un reinado largo y sabio, organizó un consejo para decidir la mejor manera de procurar a su hermana Hesione, de recuperar a su hermana Hesione. Cuando sugirió que se enviara una flota para rescatarla, el consejo le advirtió que primero tenía que pedir de forma adecuada que se la entregasen. De acuerdo con ello, los mensajeros de Príamo fueron a Salamina, donde les dijeron que vivía. Se le recordó que previamente Laomedonte había prometido Hesione a Heracles, pero que se le negó, se le engañó, que Heracles volvió, saqueó Troya, se llevó a la princesa y la entregó en matrimonio a su amigo Telamón, que el padre de Telamón, Eaco, también fue engañado por Laomedonte. Y finalmente Hesione le dio a Telamón un hijo llamado Teucro el arquero, ahora ya mayor, que no quería irse de Salamina ni siquiera para una visita corta. Esta es una breve reseña de quién fue Príamo. Y sobre todo aquí la cuestión que quiero comentar antes de pasar al punto con París y Helena, de que ya hay intervenido una mujer que se la habían llevado y no se le habían rescatado. Entonces, Príamo, de alguna manera, en esta formación, Helena igualmente se va a cerrar a no devolver a
a la esposa del protagonista propiamente de la guerra de Troya. De ahí paso a relatar lo que es París y la reina Helena, precisamente en esta secuencia del relato. El rey Príamo se enfadó al oír la información de la visita de los mensajeros a Salamina, y cuando su hijo París se marchó con la reina de Helena de Esparta y se la llevó a Troya, también se negó a devolverla. Como decía, como respuesta a esta venganza anterior que él mismo tuvo. Esta decisión fue la que provocó la larga y desastrosa guerra de Troya, que no benefició a nadie, ni siquiera a los conquistadores. Esta es la historia de París y Helena. París era hijo de Príamo y de la reina Eco, que la que soñó antes del nacimiento de su hijo, que en lugar de un niño iban a dar a luz a un haz de leña encendido del que saldrían innumerables serpientes. Príamo le preguntó a Calcante, el profeta de Apolo, ¿qué significa el sueño? Este respondió, el niño será la ruina de Troya, córtale el cuello tan pronto como nazca. Príamo no tenía valor de matar a ningún bebé, especialmente su propio hijo, pero la advertencia le asustó, así que entregó al niño a su capataz de pastores diciéndole, déjalo detrás de un arbusto en algún lugar del bosque del monte Ida y no vuelvas ahí en 10 días. El pastor obedeció, pero al pasar por el tupido valle de los arbustos en el que París fue abandonado, el pastor encontró una osa amamantándole. Asombrado ante aquella situación, llevó a París junto a sus propios hijos. París creció alto, atractivo, fuerte e inteligente. Los otros pastores siempre le invitaban para que juzgase las corridas de toros, porque de alguna manera París era bueno para deliberar. Jesús Todopoderoso, observándole desde su palacio del lejano Olimpo, se dio cuenta de lo honesto que era al dar sus veredictos en ciertas ocasiones. Un día le eligió para que presidiera un concurso de belleza al que él prefería no ir. Esto es lo que ocurrió. La diosa de la discordia, llamada Eris, no fue invitada a una boda famosa, la de la Nereida Tetis con el rey Peleo en Tiótide, a la que sí asistieron el resto de los dioses y diosas. Lanzó con rencor una manzana de oro a los invitados, después de haberle escrito en la piel, para la más bella. Le habrían llevado a la manzana a Tetis, ya que era la novia, pero tuvieron miedo de ofender a las 3 diosas más importantes ahí presentes. Era la esposa de Zeus Todopoderoso, Atenea, su hija Sol, no solo diosa de la sabiduría, sino también de la guerra, y su nuera Afrodita, diosa del amor. Cada una de ellas creía ser la más hermosa y comenzaron a pelearse por la manzana tal como Eris había previsto. La única esperanza de Zeus para conseguir la paz doméstica era organizar un concurso de belleza y elegir a un juez justo. Así pues, Hermes, el heraldo de los dioses, descendió con la manzana y un mensaje de Zeus para París. 3 diosas anunció, vendrán a visitarte aquí, en el monte Ida, y las órdenes de Zeus Todopoderoso son que tú debieras premiar con esta manzana a la más bella. Por supuesto, todas ellas se conformarán con tu decisión. A París le desagradaba la idea, pero no podía evitarlas. Las diosas llegaron juntas y cada una, al llegar su turno, descubrió su belleza. Y cada una, al llegar su turno, le ofreció un soborno. Hera le comprometió a nombrarle emperador de Asia, Atenea a convertirle en el más sabio y más victorioso en todas las batallas, pero Afrodita se acercó cautelosamente y le dijo,
Querido París, declaro que eres el muchacho más atractivo que he visto desde hace muchos años. ¿Por qué perder el tiempo aquí entre toros, vacas, pastores estúpidos? ¿Por qué no mudas a alguna ciudad rica y llevas una vida más interesante? Mereces casarte con una mujer casi tan hermosa como yo. Déjame que te sugiera a la reina Helena de Esparta. Una mirada y haré que se enamore de ti tan profundamente que no le importará dejar a su marido, su palacio, su familia, todo por ti. Excitado por el relato de Afrodita sobre la belleza de Helena, París le dio a ella la mano, mientras que Hera y Atenea se marcharon enfurecidas, cogidas del brazo, para planear la destrucción de toda la raza troyana. Al día siguiente, París hizo su primera visita a Troya y se encontró con que estaba celebrando un festival de atletismo. Su padrastro, el pastor, que también había ido con él, le advirtió que no participara en la competición de boxeo que estaba teniendo lugar delante del trono de Príamo. Pero París se abalanzó y ganó la corona de la victoria al mostrar mucho más valor que su destreza. También se apuntó para participar en la carrera y llegó el primero. Cuando los hijos de Príamo se desafiaron a una carrera más larga, les volvió a ganar. Les molestó tanto que un campesino hubiera conseguido 3 coronas de victorias seguidas que desenvainaron las espadas. París corrió hacia el altar de Zeus en búsqueda de protección, mientras que su padrastro se arrodillaba ante Príamo suplicando: Majestad, perdóname, este es vuestro hijo perdido. El Hécuba y el padrastro de París le mostró un sonajero que había encontrado en sus manos cuando éste era un bebé. Ella le reconoció al instante, de manera que llevaron a París con ellos y en el palacio celebraron un enorme banquete en honor de su vuelta. Sin embargo, Calcante y los demás sacerdotes de Zeus advirtieron a Príamo que si París no moría inmediatamente, toda Troya se convertiría en humo. Él respondió: prefiero que se queme Troya a que se muera mi maravilloso hijo. Príamo preparó una flota para navegar hacia Salamina y rescatar a la reina Hesione con las armas. París se ofreció para tomar el mando y añadió: y si no podemos llevar a mi tía a casa, quizá yo pueda capturar a alguna princesa griega a la que podamos retener como rehén. Sin duda alguna ya estaba planeando llevarse a Helena y no tenía alguna intención de llevar a casa a su vieja tía, que no despertaba el más mínimo interés en el troyano, excepto Príamo, y además se sentía perfectamente feliz en Salamina. Mientras Príamo decidía si le dejaba tomar el mando a París, Menelao, rey de Esparta, visitó Troya por un asunto de negocios. Se hizo amigo de París y le invitó a que fuera a Esparta, cosa que le permitió llevar a cabo su plan fácilmente utilizando solo una nave rápida. Él y Menelao zarparon tan prontamente como el viento le sopló favorablemente y al llegar a Esparta lo festejaron juntos durante 9 días seguidos. Según lo que dijo Afrodita, Helena se enamoró de París a primera vista, pero le dio vergüenza el descarado comportamiento del chico. Incluso se atrevió a escribir: quiero a Helena, con el vino vertido sobre la mesa del banquete. Menelao, entristecido por la noticia de la muerte de su padre en Creta, no se dio cuenta de nada y transcurridos los 9 días embarcó para ir al funeral, dejando a Helena que gobernara en su ausencia. Al fin y al cabo, era Helena, ya que él era rey de Esparta por haberse casado con ella. Aquella misma noche, Helena y París se fugaron en su rápida nave, tras subir a bordo la mayoría de los tesoros del palacio que ella había heredado de su padrastro. París robó una gran cantidad de oro del templo de Apolo como venganza por la profecía hecha por sus sacerdotes, según la cual debía haber sido asesinado al nacer. Hera levantó con rencor una fuerte tormenta que empujó su nave hacia Chipre, y París decidió quedarse ahí algunos meses antes de volver a casa. Menelao debía estar anclando. Menelao
debía estar anclado en Troya, esperando para atraparle. En Chipre, donde tenía amigos, reunió una flota para atacar Sidón, una rica ciudad en la costa de Palestina. El ataque fue un gran éxito. París mató al rey de Sidón y consiguió una vasta cantidad de tesoros. Finalmente, cuando volvió a Troya, su nave estaba cargada de plata, oro, piedras preciosas, y los troyanos le dieron la bienvenida entusiasmados. Todos pensaron que Helena era tan hermosa, más allá de cualquier comparación, que el mismo rey Priamo juró que nunca la ofrecería, ni siquiera de su hermana Hesione. París tranquilizó a sus enemigos, los sacerdotes troyanos de Apolo, dándoles oro, robado del tesoro del dios de Esparta, y casi las únicas personas que no veían muy claro lo que ahora podía pasar eran la hermana de París, Casandra, y su hermano gemelo Heleno, quien poseía el don de la profecía. Este don lo adquirieron accidentalmente, siendo todavía niños, al quedarse dormidos en el templo de Apolo. Las serpientes sagradas salieron y les lamieron las orejas, cosa que les permitió escuchar la voz secreta del dios. Esto no fue muy bueno para ellos, porque Apolo se las ingenió para que nadie creyera sus profecías. Casandra y Heleno advirtieron a Priamo una y otra vez que nunca permitiría a París visitar a Grecia. Ahora le advirtieron que devolviera a Helena y su tesoro inmediatamente si quería evitar una guerra larga y terrible. Priamo no les prestó la más mínima atención. Con estos dos relatos creo que puede ilustrar el porqué, el motivo y los elementos tanto míticos de incidencia de los dioses sobre la vida humana, como la misma encuentro, digamos, de París y Helena, quién fue Priamo, cómo se fundó Troya, y en todo caso los detonantes de una guerra y una discordia que van a desarrollarse muchos años y que es toda la Ilíada. No sé si quieran comentarán algo antes de pasar al otro punto. No sé si quieras comentar algo de esta parte que acaba de comentar Mariano. De momento, pues no tengo nada que comentar, como apenas me voy introduciendo a este tipo de lectura. Pues mejor quisiera escucharlos a ustedes sobre su opinión. Bueno, pues brevemente sobre esta introducción que hace el doctor Mariano sobre la génesis de la Ilíada, me parece importante para tener el contexto de la relación que se da entre hombre y hombre, hombre con mujer, los dioses con los hombres, estos vínculos siempre presentes en la Grecia arcaica y que dan paso al diseño de toda una cultura occidental. Se hace presente pues toda una forma de ser muy sanguinolenta, en la que la guerra siempre está presente para poner el orden, reconstituir el orden, darle nuevamente sentido a todos a partir de restituirle o devolverle a cada quien lo que es suyo, ¿no? Siempre la lucha entre los héroes, entre los hombres, va a estar también auxiliada por los héroes, y que todo esto va conformando una comprensión más amplia de este inicio de la Ilíada, en donde, bueno, pues seguramente lo vamos a ver más al rato con el doctor Mariano, en donde cómo
son distintas las tribus, vamos a decirlo así, que conforman esta expedición, ¿no? Hay una expedición que hacen diferentes estados griegos para recobrar a Helena, que ahorita ya lo pone de relieve el doctor, que es raptada por Paris, y cómo esto va a llevar a que esta expedición tenga como objetivo pues también castigar a los troyanos, y bueno, pues a mí se me hace bastante interesante este acercamiento que nos muestra el doctor para tener más claro esto, y claro, bueno, pues el origen mítico de esta nación pues también queda aquí de relieve, ¿no? Gracias por el momento. Bien, yo aquí, Oscar, o antes de que mencione yo algunos aspectos. Bueno, de hecho, me parece muy interesante rastrear, como lo has hecho tú en tu intervención, un poco los motivos que permiten una comprensión más adecuada de la Ilíada, porque ciertamente cuando uno inicia a leer la Ilíada, pues se queda con la impresión, ¿no?, de que hay mucho que queda fuera. De hecho, la Ilíada narra los últimos momentos de la guerra de Troya, ¿no? El Y noveno año, sí. exactamente, noveno año, el 10º año. Entonces, pues vaya, si uno tiene la intención de entender más o menos como las causas, los motivos, el origen que da lugar a este acontecimiento, lógicamente que tiene que recurrir a otras fuentes. ¿Por qué razón? Porque no está explícito, ¿no?, ni en la Ilíada ni en la Odisea, a partir de qué se da, a partir de qué se genera. Y pienso que lo que has presentado pues nos permite contextualizar, aparte de que nos permite ya vislumbrar algunos de los mitos fundamentales, ¿no?, que van a permitir una comprensión más adecuada. Al igual que Josué, yo percibo que un poco lo que comentábamos la semana pasada, ¿no?, respecto a esta cuestión de las pasiones de los seres humanos y, por supuesto, dentro del panteón griego, ¿no?, que se personifican o se representan también a través de las divinidades. Entonces, podemos ver cómo, contrario, ¿no?, a lo que en otros momentos se va a desarrollar como una Grecia racional, como una Grecia que está de alguna forma determinada por un apego a la razón, pues aquí vemos que en realidad los seres humanos se dejan llevar por sus pasiones, ¿no? O no tanto se dejan llevar, sino más bien se da una especie de arrobamiento, una especie de posesión, como en algún momento lo van a denominar ellos, y esto genera como el combustible de la historia, ¿no? Si bien es cierto, estamos hablando de una elaboración poética, de una creación poética, ya comentábamos en la sesión anterior que, bueno, esto tiene un vínculo también con elementos históricos, y a partir de ahí uno se preguntaría, yo planteaba la pregunta en la ocasión pasada, o sea, por el papel de las pasiones en la historia, ¿no?, por el papel de las pasiones en el devenir de una civilización, y considero que la forma en cómo lo has presentado pues permite de alguna manera entender un poco que al final pues ahí tenemos expresiones pasionales como la envidia, como el coraje, ¿no?, como el erotismo, que son el combustible, ¿no?, de la historia, y son de alguna manera el motivo que retoma Homero. En ese sentido me parece
importante, me parece lúcida, ¿no? Esta introducción que has hecho, y yo espero que conforme vayamos avanzando, pues bueno, vayamos de alguna forma tematizando esas pasiones y la manera en cómo se presentan. Pero bien, Mariano, adelante. Bien, yo quiero, antes de seguir la lectura, precisamente hacer algunos puntos y comentarios de esta preliminar, dos reseñas. Y una es cómo se va encadenando los acontecimientos históricos y míticos desde un mito de fundación, que es la tierra o la nación llamada Troya. Primero es un mito de fundación en virtud de cómo relata que el fundador, llamado, ¿cómo se llama? El fundador, cómo llega con su comitiva, con su pueblo, y cómo de alguna manera la intersección entre la vida humana y los dioses entra en el mismo mito de fundación, a saber que tuvo algún castigo ahí Poseidón y el otro dios, Apolo, y que los castigó siendo, pues, no esclavos, pero sí sirvientes durante un año de este fundador. Entonces relata cómo es posible ese surgimiento tan fuerte, tan acorazado, diríamos, de una nación, de una muralla, de una ciudad prolífica, gracias a la intervención de dioses, en este caso Poseidón, construyendo la muralla, y la prolífica motor económico que es el pastoreo, gracias a Apolo, ¿no? Entonces se desarrolla una nación, una ciudad acorazada, que tuvo mucho desarrollo prolífico al grado de tener intercambio económico con Troya y con Grecia, ¿no? Y segundo, otro punto que en el mito, sobre todo en la tragedia griega con Sófocles, Esquilo, y específicamente en el mito de Edipo, que se ha analizado mucho tiempo, o digamos a través de Occidente, que es la llamada culpa heredada, ¿sí? Aquí ya se ve en el imaginario griego cómo está la culpa heredada. Una de ellas es que uno de sus reyes de este fundador era muy tacaño, no les pagó a esos dioses, iracundos, como compensación y venganza. Los dioses, Poseidón le manda un monstruo, y va pasando Hércules y le ayuda de buena manera, pero tampoco le paga con su hija Hermione, porque por cierto iba a sacrificarla para poderse liberar. Le preguntó, no. También en la consulta a algún profeta, algún clarividente, en este caso algún adivino, el hecho de que le dijo que tenía que sacrificar a su hija para poderse liberar de ese monstruo. Y bueno, pues aquí se ve que la parte de la transgresión, la llamada ibris, que después se va a repetir en la tragedia griega, en el sentido de transgredir un acuerdo, va a tener sus consecuencias. Esto lo refiero porque de ahí se van a volver una cadenita de acontecimientos que va a desembocar a la guerra de Troya. En este caso, pues no se le devuelve a su hermana Hermione, Príamo, que era el que sobrevivió de ese acecho, y la niña, que era niña todavía, la robaron, y quería rescatar a su hermana. En ese sentido, pues va a ser una culpa y una compensación, en todo caso una venganza, cuando Helena es rehén en el reino de Príamo. Así como no le devolvieron a su hermana, pues no va a devolver a la nuera. Y esta cadenita de acontecimientos van a generar, ¿no? Y luego la otra, pues es precisamente la manzana de la discordia, que ahora ya se ha vuelto como arquetipo de todo tipo de disputa, de
ahora sí, de discordia ante ciertos elementos o ciertos puntos, en el pretexto simbólico de la belleza de las diosas. En este sentido, para redondear mi comentario, aquí es como se instala, como dice Corneales Castoriadis en esta gran obra de cómo lo que hace a Grecia, que se instala un imaginario colectivo, un imaginario cultural, mítico, porque este contexto que acabo de relatar, más que histórico, es un contexto mítico para fundar acontecimientos. Sabemos pues que el relato de la guerra de Troya es en otros momentos en unos momentos muy de la edad del héroe, la época del héroe, y en este sentido, pues, son el relato de las arcaicas formas de relatar la fundación de la cultura griega. Sería eso mi comentario, y en ese sentido, pues, pues aquí hay varios puntos, ¿no? Varios puntos, como en de que Helena quiso por su propia cuenta irse porque es una posesión de un don de Afrodita, y París de alguna manera tiene también sus antecedentes de que le prometió a Afrodita pues a Helena por causa de ese talento que tenía París, de poder deliberar y poder ser juez, y que a tal grado, diríamos, fue involucrado, es decir, un mortal es involucrado sin quererlo y hasta sin desearlo y hasta temiendo en una competición de dioses, y de ahí marca su sello pues, casi destinalmente trágico, en este caso gozosamente trágico, porque se lleva a la más bella y se rinde con los dones del amor, pero que ese detonante espléndidamente bello para él es también la ruina de su nación, así como pues ahora sí la prestidigitación del niño París, que debió de haberse muerto antes de nacer, o que lo hubieran arrojado, pues sí, al fuego, por el sueño que tuvo su madre de una hidra de 1000 cabezas y un fuego que se encendía, y aquí no puede ser otra cosa más que una prestidigitación del incendio de Troya. Entonces, quiere decir con esto que ya estaba su destino marcado por los dioses, tanto de Helena como París, el hecho de que irremediablemente se fundieran en una trágica lidia erótica y amorosa, pero que detona dos naciones o dos culturas, diríamos, que muy caras para la cultura griega, y por eso el relato, ¿no? Sin embargo, de ahí viene la cuestión del mito del héroe. La Ilíada es el mito del héroe, donde se hace patente ante estas situaciones trágicas cómo hacer frente ante sacar ciertos valores. Y de ahí se desglosa el héroe Aquiles como protagonista, y de ahí Agamenón y estos, ¿no? Pues no sé si pasamos ya al resumen de los primeros dos cantos. Sí, no sé, parece que ya se conectó Noé. Si tuviera algún comentario, alguna participación, Noé. No sé cuánto haya escuchado, pero... Acabo de conectarme y hay problemas con la conexión, entonces más adelante. Más adelante, en cuanto haya más precisión. Voy a leer una reseña, un resumen muy breve, no tan extenso, y de ahí, si gustan, podemos comentar o leer algunos fragmentos del inicio
de los primeros cantos. ¿Está bien? Adelante. Sí. Bien. Sí. El inicio de la Ilíada empieza con una invocación a las musas. Propiamente la voz narrativa comienza su historia con una petición a las musas para que cuenten la historia de la ira de Aquiles, el héroe aqueo más importante que luchó en la guerra de Troya. Sobre todo, estos primeros cantos es la expresión de la ira, en la cual pues, va ahorita en resumen a señalarnos el por qué la ira, algo paralelo a lo con estos fundadores de que les quitan una de sus hijas o una de sus mujeres y que de ahí se arranca la discordia, ¿no? La narración comienza en el 10º año de guerra, cuando los aqueos, habitantes de Acaya y quienes conforman una coalición dirigida por Agamenón, comandante en jefe de las fuerzas aqueas, saquean Tebas, la sagrada ciudad de Etión, aliada de Troya. Dentro de su botín se encuentran 2 mujeres, Criseida y Briseida. Los aqueos se repartieron el motín y entregaron Criseida a Agamenón y Briseida a Aquiles. Crises, el sacerdote Apolo, en la ciudad de Crisa, reclama por su hija Criseida, en una visita respetuosa y cordial a Agamenón. Crises le pide que le devuelvan a su hija a cambio de una gran recompensa. Los aqueos aprueban el pedido de Crises, pero Agamenón se niega y lo amenaza con lastimarlo si no se retira. Crisis, atemorizado, se va y le ruega al dios Apolo, el que hiere de lejos, que le ayude a hacer justicia y vengue su dolor. Apolo escucha la plegaria de Crisis e iracundo baja del Olimpo con su arco de plata y tira flechas durante 9 días sobre el ejército de los aqueos. Esto conduce a una muerte en masa de los aqueos, que es interpretada por este pueblo como una peste. El 10º día, Aquiles convoca al pueblo una asamblea y exhorta a los compatriotas y los aqueos a averiguar la razón del enojo. En la asamblea está presente Agamenón. Por esto, Calcante, el mejor de los adivinos, declara que puede explicar la cólera de Apolo, pero que solo lo hará si Aquiles le compromete a protegerlo en caso de que Agamenón se enoje y ataque, porque ahí está presente el culpable, diríamos. Esto me recuerda a Edipo, cuando quiere indagar quién es la causa de la peste, y Tiresias le responde que no me pregunte algo que no quiere saber, y acaba diciéndole que el culpable es él mismo por cohabitar con su madre y matar a su padre, ¿no? Lo forzan a decir el origen de la peste. Entonces es un imaginario que está latente, creo yo, aquí, de buscar el culpable de la ira de un dios. En este caso, Apolo lanza la peste con sus lanzas, ¿no? El que hiere de lejos. Aquiles jura protegerlo. Calcante cuenta entonces que la peste fue enviada por Apolo en castigo a los aqueos debido a la negativa de Agamenón a aceptar la recompensa de Crises que Crises había ofrecido por su hija, a devolverla. Calcante declara que la única manera que tienen los aqueos de librarse de la peste es devolviendo a Criseida sin aceptar el rescate y entregar en sacrificio religioso solemne a Apolo en la ciudad de Crisis. Agamenón se enoja con Calcante y lo acusa de hacer siempre profecías falsas y negativas, fatales sobre todo. De todos modos, accede a devolver Criseida en pos de salvar al pueblo aqueo, pero pide a cambio una recompensa por su pérdida. Aquiles le responde que los aqueos no tienen patrimonio para ofrecerle como recompensa y que cuando logren tomar la ciudad de Troya podrán pagarle.
Agamenón le responde que le entregue a Briseida, la otra mujer que secuestraron y tomaron como botín, o que tomaría como recompensa a alguna otra mujer de algún guerrero aqueo. Aquiles se enfurece y le responde que todos los aqueos están en guerra desde hace años, vengando a los troyanos a causa de Menelao, hermano de Agamenón, y que Agamenón y del mismo Agamenón. Aquiles le recalca que es un insolente, ya que no solo no tiene esto en cuenta, sino que pretende además que los aqueos le entreguen las recompensas que se han ganado por haber luchado, aun cuando éstas son generalmente más pequeñas que las que posee Agamenón. O sea, le dice codicioso, avaro y tacaño. Aquiles anuncia que se irá a Futia, su patria, que ya no quiere permanecer ahí humillado, que no quiere luchar con ellos, evidentemente, y engrosando la riqueza de Agamenón. Agamenón lo incita a huir diciendo que no lo necesita, pero otros lo honrarán. Declara que lo odia y lo amenaza con llevarse a Briseida de su tienda para demostrarle quién tiene el poder y como compensación por la devolución de Criseida. Aquiles, colmado de cólera, se dirime entre asesinar a Agamenón o intentar calmarse, cuando de pronto aparece Atenea del cielo, enviada por Hera, la diosa esposa de Zeus, la de blancos brazos, quien ama por igual tanto a Aquiles como a Agamenón, y desea interceder. Atenea se hace presente y visible solo para Aquiles, el resto no puede verla. Aquiles le dice que por lo insolente que es Agamenón, éste debe morir. Atenea le pide que no lo mate, que se limite a insultarlo y que si le obedece le concederá un día triples y maravillosos regalos. Aquiles obedece y denosta a Agamenón, a quien le dice que se arrepentirá de no haberlo matado, ya que los aqueos lo necesitan en combate contra Héctor, el más destacado de los guerreros troyanos, conocido como el matador de hombres. Néstor, rey de Pilo, intenta mediar entre la disputa y pide que sigan sus consejos. Le recomienda a Agamenón que no le quite Briseida a Aquiles, pues fue recompensada justamente ganada por sus esfuerzos. A Aquiles le sugiere que no discuta con Agamenón como si fuera su par, que ya es él el rey más poderoso y que respete su posición. Agamenón le dice a Néstor que sus palabras son oportunas, pero que duda que Aquiles quiera obedecer. Aquiles le responde a Néstor que no lo obedecerá por lo que respecta al trato con Agamenón, y asimismo le anuncia que no luchará por Briseida, pero que si planea sacarle otra de sus pertenencias, lo atacará con lanza. La asamblea se disuelve, Aquiles se dirige a su tienda junto a Patroclo, Agamenón prepara las naves con los sacrificios para la ciudad de Crisa, embarca y Criseida embarca a Criseida y dispone como capitán a la expedición a Odiseo. Mientras tanto, envía hombres a la tienda de Aquiles a buscar a Briseida para cumplir su amenaza. Aquiles la entrega sin poner ninguna lucha, tal como prometió. Vuelve a hablar mal de Agamenón y les dice a sus enviados que llegará el día en que necesiten su ayuda. Cuando finalmente se retiran los hombres con Briseida, Aquiles rompe en llanto, le suplica a su madre, la diosa Tetis, que mora en el fondo del mar, que lo ayude a hacer justicia, que vaya al Olimpo a pedirle a Zeus que favorezca a los troyanos y acorrale a los aqueos para que así conozcan el sufrimiento debido a la ausencia de Aquiles en los combates. Tetis le responde con tristeza que el destino dicta para él una vida corta y desgraciada, pero que irá al Olimpo a convencer a Zeus tal como él le pide. También le pide a Aquiles que se mantenga en las naves y que conserve su cólera contra los aqueos, para que se abstenga de combatir. Mientras tanto, Odiseo llega a Crisa, devuelve a Criseida a su padre, ayuda al sacerdote a realizar el sacrificio a Apolo. Crises reza a Dios para que detengan la plaga y logra apaciguarlo. Odiseo y sus hombres ayudados por el viento enviado por Apolo,
que ahora les es benevolente, regresan al campamento aqueo. Ahí Aquiles sigue replegado e irritado en sus naves, sin participar ni en la asamblea ni en la guerra. Al mismo tiempo, Tetis se presenta en el Olimpo ante Zeus, a quien le suplica que le devuelva el honor a su hijo, el héroe de más breve vida, a través de otorgarle victorias sucesivas a los troyanos sobre los aqueos, para que éstos le reclamen a Aquiles y así le devuelvan su honor. Zeus se mantiene en silencio, afligido porque este pedido puede generarle conflicto con Hera, su esposa, ya que ella apoya a los aqueos y desprecia a los troyanos. Finalmente le responde a Tetis que acepta interceder. Zeus regresa a su palacio, al que acuden todos los dioses, y donde Hera lo espera furiosa. Sabe que vio a Tetis y acordó algo secretamente, aunque desconoce que le prometió honrar a Aquileo, causar males a los aqueos. Los dos discuten hasta que Zeus amenaza con hacerle daño y ella ocupa su lugar en silencio. Hefesto, dios del fuego, hijo de Zeus y Hera, insta a sus padres a no luchar por el destino de los mortales. Quiere que Hera obedezca a Zeus porque no desea ver a su madre perjudicada. Sirve a los dioses néctar para beber, empezando por su madre, y los dioses dan un festín escuchando canciones. Al caer la noche se van a dormir. Hasta aquí acaba el primer canto. No sé si quieran que comentemos antes de reseñar el segundo canto. Es un resumen, en este caso. Bueno, es bueno darle lectura. Ahorita vemos lectura algunas partes. Podemos hacer algunos comentarios. Sí, bueno, no sé si se me escuche bien. Sí. Tuve problemas aquí en la conexión. Sí, adelante, Josué. Sí, pues a mí me llama mucho la atención pues esta forma de vincularse en la época arcaica, ¿no? Uno va pues dejando caer ciertos preconceptos con los que uno se acerca a la lectura del fundamento de Occidente. Estos preconceptos, pues de pronto con los que hemos crecido, con los que nos hemos educado, pues son de que la cultura griega pues pudiera ser algo así como lo más perfecto, como lo más ético, lo más moral que puede haber, ¿no? Y hasta como lo más libre, ¿no? Lo más terminado, pero vemos que es una cultura que está muy prendada, por ejemplo, de la vivencia del destino. Eso me llama bastante la atención porque esta experiencia de ir a preguntar a los agoreros sobre lo que tiene uno que hacer o lo que tenían que hacer ellos, pues se reitera constantemente, es un elemento que se reitera constantemente en varios lugares, ¿no? Recuerdo también aquella parte en que Nietzsche recupera de Sileno, ¿no? Cuando el rey Midas lo va correteando y le dice que le diga qué es la verdad, ¿no? Y Sileno también le dice que pequeña estirpe de hombre, ¿no? Más te hubiera valido no haber preguntado, ¿no? Lo primero es que no hubieras nacido y lo segundo es que te murieras pronto, ¿no? Y esto es precisamente porque Nietzsche nos muestra esta característica que ahora sí se me hace muy peculiar y grandiosa del pueblo griego, de comprender que
que al ser de la naturaleza le es indiferente el destino del hombre, ¿no? Le es indiferente las mismas muertes, los mismos vínculos que hay entre hombres, el que un hombre como Aquiles o Agamenón, mejor dicho, no le quiera devolver su trofeo a Aquiles, ¿no? Y que por eso se desarrolle toda una contienda terrible entre ellos. Y quisiera que pudiéramos en un momento dado, bueno, pues repensar un poco más esta cuestión del destino, que claro, hay muchos otros elementos, pero que a la luz de lo que habíamos comentado anteriormente, bueno, pues habría una relación entre las pasiones como manifestaciones de la verdad y la verdad como guerra. O sea, aquí no hay una verdad al estilo platónico, en donde sea, o Parmenidio, donde sea una esfera geométrica perfecta, sino que es más bien una verdad, pero manifestada a partir de esta relación entre las pasiones. Esa es la verdad que vemos y ante la cual los griegos, y percibimos que los griegos soportan heroicamente porque perciben que es su destino y no tienen otra opción más que hacer eso, ¿no? Entonces, pues en esta narración que acabas de hacer, Mariano, pues se me hace muy, muy, muy atinada, porque pones sobre la mesa los elementos pues esenciales de la misma narración, la pugna entre el Átrida, Agamenón, y el Pélida, Aquiles, que trata de ser mediada por el sacerdote Crises en un momento dado, ¿no? Pero que no es posible, y entonces, bueno, pues tendrá que desembocar en que Agamenón le dice a Crises que su hija se va a quedar con él a usar el telar, ¿no? Esta imagen de usar el telar, que bueno, pues después es muy clara en Penélope, pero hoy en día es bastante escandaloso, ¿no? El que se diga que una mujer solamente se va a quedar con alguien para usar el telar, pues aquí era como algo hasta muy, pues como un acento, ¿no? Decirle, mira, tu hija se va a quedar conmigo, pero solamente a usar el telar. ¿Sí? Y por mucho que invoques a los dioses, pero yo me voy a encargar de esto. ¿Sí? Entonces, todos estos elementos que has mencionado, Mariano, bueno, pues nos muestran precisamente todos estos vínculos que hemos mencionado anteriormente, pues la humillación, la vejación, el sometimiento, las amenazas, las promesas, los crímenes, las venganzas, ¿no? Y que esto es todo lo que va hilvanando a la Ilíada, o al menos en este primero y segundo canto, ¿no? Y bueno, pues el castigo, ¿no? El castigo que también aparece constantemente en esta narración, ¿no? Bueno, entonces y por otro lado, bueno, pues el elemento también de que siempre Aquiles le reclama a Agamenón y le dice directamente que tiene cara de perro, ¿no? Recuerdo que, bueno, pues aquí habría que recordar el estudio que se hace en torno al cinismo de Carlos García Gual, en donde analiza precisamente que esto era una de las peores ofensas que tenían los griegos entre ellos, ¿no? Los diferentes pueblos griegos, ¿no? Era uno de los peores, de las peores ofensas. Entonces, Aquiles siempre le está diciendo a Agamenón, pues que tiene cara de perro, ¿no? Dice, o sea, y se lo dice contundentemente, ¿no? Y curiosamente, bueno, pues es uno de los elementos que después
va a signar la imagen de los filósofos cínicos, ¿no? Bueno, pues yo hasta aquí dejaría este comentario. Gracias. Gracias, Josué. ¿Alguien más? Oscar. Sí, si no hay alguien que quiera participar con anterioridad. A mí es muy rico, ¿no? O sea, la diversidad de temas que se pueden analizar, pero quisiera poner sobre la mesa uno un poco para poder dialogar en torno a él. Yo me cuesta entender un poco la relación entre destino y pasiones, es decir, de acuerdo a lo que se lee en el canto número 1, ¿no? Y lo que se va a leer en general en toda la Ilíada, lo comentábamos en la ocasión anterior, pues es como una especie de tratado de las pasiones, ¿no? Pero según entiendo, no sé si es correcto, ¿no? El destino siempre está de alguna forma signado, marcado por una fuerza superior al ser humano. Es decir, parece ser que en la Grecia arcaica, ¿no? Es como muy patente, como decía Noé en la sesión anterior, que el hombre carece de voluntad, que en realidad es como una especie de títere, ¿no? Con el cual los dioses, pues bueno, pueden hacer lo que quieran, ¿no? Claro que es muy importante reconocer esta fuerza superior a la cual el ser humano no tiene acceso y mucho menos tendría manera de dominarla, de meterla en un orden o de poder de alguna forma realizar una transacción en función de sus peticiones. Pero me pregunto si no también en este caso podemos ver como una especie de destino a partir de las pasiones, es decir, es tu propia pasión la que genera tu destino, o sea, no tanto que estemos pensando en una fuerza superior, o sea, no tanto en que un Dios, aunque claro, la Ilíada y la Odisea, pues constantemente están tematizando eso, ¿no? De que en realidad son los dioses los que establecen el destino pero no obstante, de pronto pareciera que es la propia pasión, o sea, la manera en cómo te apasiona respecto a, vamos a pensar, la cólera de Aquiles, ¿no? O sea, es la cólera la que traza su propio destino, o sea, cuando un individuo se deja llevar por alguna pasión, inevitablemente marca su destino, o sea, inevitablemente crea su signo. Entonces, eso es lo que a mí me resulta como muy inquietante. ¿Por qué razón? Porque podemos ver que, por ejemplo, en el caso de París, con lo que comentabas, Mariano, ¿no? O sea, ¿por qué es elegido juez del certamen de belleza? Precisamente por su prudencia, ¿no? Precisamente por su honestidad, precisamente por un juicio correcto, ¿no? Pero resulta que cuando tiene a Afrodita enfrente, ¿no? Y luego Afrodita le promete el que va de alguna forma a ser poseedor de la mujer más hermosa, inevitablemente se deja llevar por la pasión. Y es la pasión la que marca el destino. O sea, claro que la pasión es una fuerza superior, o sea, es algo que no podemos controlar. Eso es lo que a mí me inquieta, o sea, es decir, cómo tematizar, y eso es lo que pongo sobre la mesa, ¿no? La relación entre pasión y destino. ¿Por qué razón? Porque vemos que pues, la cólera de Aquiles, que es una pasión, ¿no? Genera, provoca su destino o determina su destino, morir como un guerrero. Y morir precisamente a partir de la cólera de otros. La ambición de Agamenón, ¿no? Marca el destino de Agamenón en que en algún momento otro más ambicioso va a terminar por asesinarlo en contubernio con la esposa, ¿no? Entonces, no sé ustedes qué piensen.
ciertamente hay ese elemento pasional que rompe los márgenes de una razón, sin duda alguna, pero no necesariamente se tendría. Claro que la representación de esa pasión de pronto puede ser una divinidad, pero no necesariamente tendría que ser una divinidad. No sé qué piensen ustedes. Bueno, yo quisiera antes comentar, antes de que cualquier otro compañero de lo que dices, me hace pensar un poco después tanto como en Anaximandro, el concepto de justicia, como en Heráclito, el concepto de ethos, en la frase tan legendaria que siempre se ha evocado, que es el ethos es el daimon del hombre. Me hace pensar, y luego Aristóteles con la idea de carácter, con la idea de forjar un carácter a partir del modo en que conduces, no irracionalmente, sino racionalmente las pasiones. En el caso de Heráclito el ethos es el daimon del hombre, significa precisamente que el carácter es el destino del hombre. Nosotros vamos forjando un carácter según la manera de reaccionar de nuestras pasiones. Pero lo ético, el ethos es cómo modulas, cómo conduces, cómo seleccionas deliberadamente, de manera prudente, como bien acabas de decir, dar rienda suelta a una determinada pasión. La Ilíada no es de ninguna manera un tratado de ética. Aquí la cuestión es que lo ético se deriva como ejemplo, como expresión de acontecimientos, de sucesos que habrá consecuencias. Es decir, está latente ahí y no en balde, diríamos, lo que dijo Josué al inicio, tenemos el prejuicio occidental de la cultura griega, exalta las virtudes como la prudencia, la templanza, la moderación, y sin embargo, lo rescata Nietzsche, más que prudentes, y eso es una afirmación de la fuerza vital, como bien lo dices, de la fuerza de las pasiones, de la fuerza de la naturaleza, pero que va encontrando su mecanismo. Yo creo que aquí es el mecanismo en el cual se articulan las pasiones, como la justicia y la ibris, o sea, la ibris sería la injusticia, la transgresión, ¿sí? Y las consecuencias que va teniendo alguien que se excede, en este caso la ira, le vuelve una cierta ibris. Es decir, lo que dije hace rato, que el mito de fundación y luego las primeras transgresiones que se van dando con los dioses y con los humanos, en este caso de que uno no se compensa la propiedad del otro, hace precisamente que haya una cierta culpa heredada que tiene que compensarse. Y en este caso, la de París que nace con esa marca, y como bien lo dices, está en un conflicto entre si es la prudencia o es el eros el que lo domina. Pero creo yo que en este primer canto y mucho más después, fue una forma de educar al hombre griego para poner ejemplos de transgresión, de compensación y de forma de regular las pasiones, pues porque en última instancia era una forma de educar. Sí, lo leían los jóvenes y el pueblo griego, sin embargo, no como un tratado de ética, sino más bien como una historia de relatos ejemplares. En este caso, como bien se rescata, es la ética más bien heroica, ¿no? De qué hacer con la ira. En este caso baja Atenea y lo controla, ¿no? En todo caso. Y bueno, me hace pensar también en algunos autores que reivindican el análisis del hombre homérico, que no hay una separación y distinción en el concepto de hombre, en el mundo humano, no hay una separación entre lo instintivo, lo pasional y lo divino, es decir, lo exterior o lo superior, como lo dices, y lo mortal, sino que están indisolublemente intrincados
al grado de que se divinizan las pasiones como la ira, como el eros, ¿sí? Como la discordia y otros, la culpa, están de manera inferior, o más bien el hombre homérico estaría abierto a las fuerzas del cosmos y las fuerzas internas de una manera tan intrincadas, entrelazadas, que la cuestión es cómo se ensambla y cómo se equilibra esas fuerzas de luz o fuerzas de oscuridad. Es decir, el ser humano es un campo de batalla de las fuerzas de la naturaleza y, por qué no decirlo, de las fuerzas trascendentes, tanto luminosas como oscuras, ¿no? En este caso, la ira puede ser buena, pero también puede transgredirse a ser mala, ¿no? Igualmente el amor o el eros puede ser bueno para hacer crecer al hombre o puede ser transgresor, como en este caso, un eros de Afrodita, pues, apasionada, ciego, diríamos, tanto de París como de Helena, ¿no? Pero en ese ser bueno o malo, en realidad, no sé, me cuesta a mí un poco eso, ¿no? O sea, todo eso forma el combustible de... Las pasiones. Si no hay un Aquiles, ¿no? Que se encoleriza, no se despliega todo el movimiento de la Ilíada. Toda la trama. Exactamente. De hecho, toda la trama implican celos, implican la ira, implican todos estos elementos. ¿No? Impiedad. Eso genera la historia, genera la trama. Y eso un poco lo que comentaba Noé, o sea, tenemos como una imagen de verdad, pues muy de nuestro tiempo, ¿no? Científica, pero eso era la verdad en Grecia, es decir, la especie humana, la civilización, solo puede darse a partir de esa mezcolanza de pasiones. Y la ibris, ¿sí? Juega un papel. O sea, porque imaginemos un Aquiles mesurado. No hay Ilíada. No hay guerra. Entonces, ese control de la ibris habría que pensarlo quizá en otros términos, ¿no? Porque es la desmesura lo que de alguna forma hace que se dé el acontecimiento, ya sea como una creación poética o como una cuestión histórica o mezclada ambas cosas, historia y poesía, ¿no? Entonces, lo que vemos es que la ibris es un elemento fundamental en la posibilidad de que se despliegue la cultura griega, ¿no? Aristóteles en la poética le determina en el análisis propiamente de los elementos como el resorte. La ibris es el resorte para que se manifieste la justicia a través de la injusticia. Es la cadenita de secuencia que habrá de retomar en la justa compensación después al final con la llamada catarsis. Pero ya es racional. Sí, ya Aristóteles ya es la tematización. Ya trata de poner un mecanismo a la tragedia. Exactamente. Una lógica, Sí, mientras que en la Ilíada es la expresión. La expresión, pero buscan aquí qué es lo justo, qué es lo injusto en medio de eso injusto. O sea, buscan de manera compensatoria, que debe de haber alguna medida. ¿Sí? Todavía no está plenamente racional, ciertamente, como lo dice, pero sí hay un juego entre lo divino y lo mortal en búsqueda de esta búsqueda de encontrar la conciliación en la discordia, como bien lo dices. Vale, no sé, Noé, si tenga algo ahí, David o Alejandra. Si no hay, no sé, pues continúo con el canto 2 para redondear. Ya está Noé ahí que abrió su micrófono. Sí, vamos a retomar un poco a partir de los comentarios que he alcanzado a escuchar.
Ajá. Se ha hablado de ibris, de cólera, pero hay una interpretación que me ha dejado pensando esta mañana y bueno, en la noche, que es cuando tuve acceso a ver la primera palabra de la Ilíada, de una conferencia de un profesor español llamado Antonio Lastra. Y resulta que la primera palabra de la Ilíada es menes o menes, que es lo que muchos traductores han vertido al español, la mayoría, exceptuando uno, por cólera, y desde entonces nosotros seguimos hablando de la cólera de Aquiles. Pero este investigador, recordando un poco cuál era la manera en que se hilvanaban los libros en la antigüedad, recuerda que la primera palabra tiene que, de alguna manera, describir lo que se va a tratar en el primer canto y de alguna manera redondear o cerrar con ella. Ajá. Entonces, investigando este autor, lo que designa la palabra cólera, digo la palabra menes o menos, no es propiamente cólera, sino locura. Digo que eso me ha dejado pensando a mí y quiero traerlo a colación a propósito del planteamiento que estaba poniendo Oscar sobre la mesa ya desde la sesión pasada, pero que ahora intenta corroborar, sobre todo porque este tema del primer libro no lo podemos zanjear así porque sí. No sé, ese es el primer hilo que quiero sacar. No sé, Oscar, si le damos un poco la vuelta a esta primera palabra, no entenderla como cólera, porque ¿qué sería la cólera en ese primer libro? Lo que nos está poniendo son a dos guerreros, en este caso Agamenón y Aquiles, que están padeciendo una suerte de pasión por perder a una mujer. De otra parte, también está el padre de Criseida, Crises o Cruces, como tendría que pronunciarse en la época de Homero, está perdiendo una hija. Entonces, se trata de la presencia de lo femenino y qué es lo que está moviendo las pasiones. Pero más que una cólera está apareciendo el sufrimiento, en este caso el llanto que siente Aquiles cuando le confiesa a su madre qué es lo que le está pasando. Entonces, digo que podríamos darle un poco la vuelta a ver qué se entiende por cólera en ese primer libro, o más bien tratar de entenderlo como esto que nos está señalando el profesor Antonio Lastra, como una suerte de locura. Él no termina traduciendo ese término, obviamente, y no podemos decir que los traductores al español se equivoquen, traduciéndolo por cólera, pero ¿qué es lo que les está pasando en este caso a Agamenón? Lo que le está pasando a Aquiles, lo que le está pasando al sacerdote Crises por perder a una mujer en diversos sentidos. De un lado a una hija, de otro lado, pues sí, a una mujer, y lo que ha señalado Josué hace un momento, una mujer que se va a dedicar al telar, pero va a entrar cada noche a su lecho. Y de otra parte, lo que está sintiendo Aquiles por perder no solo una presa, porque no se trata de eso, sino que cuando Homero describe a estas mujeres, por ejemplo, nos pone a Briseida la cara de encantos o la de linda mejilla. Entonces, son las pasiones. Me gustaría que podamos retomar un poco eso. No pido tanto como que nos pongamos en el lugar de Agamenón o en el lugar de Aquiles, pero creo que podíamos partir de ahí. ¿Qué es lo que se siente en ese sentido al perder algo? Bueno, paso la voz a Oscar. Me parece que iba tirando por ese hilo y creo que podemos continuar por eso. ¿O algún otro más? Sí, sí, es interesante, ¿no? La posibilidad de entender el término como locura. Pero bueno, también habría que ver, ¿no?, los matices que conllevaría ese sentimiento de pérdida. Es decir, si lo tematizamos desde esa perspectiva, ¿no?,
nos damos cuenta que la experiencia del padre perdiendo a una hija es distinta respecto a la experiencia del guerrero perdiendo su botín, o del enamorado perdiendo a su amor. Entonces, no sé si eso nos llevaría a una especie de reflexión en torno a diversas expresiones, porque, pues digo, la experiencia como ser humano de haber perdido a un ser querido en la relación padre-hijo o padre-hija, pues provoca, ¿no?, unos sentimientos, una pasión totalmente distinta, ¿no?, a el hecho de perder a una novia, a perder a una esposa o a perder una parte del botín. Entonces ahí ya implicaría o implica, ¿no?, el hecho de pensar esos matices de la locura, porque, es decir, es salir fuera de ese dominio que se puede tener en ciertas condiciones, ¿no? Y que se expresaría, o sea, supongo que cuando Crises pierde a la hija, ¿no?, inevitablemente por un lado está la relación filial entre padre e hija, pero por otro lado está la relación entre la sacerdotisa y Dios, el Dios. Y eso sería, pues digo, dos matices distintos, ¿no? Pero en la experiencia que uno tiene como ser humano, perder a la novia arrebatada o perder a la mujer arrebatada por otro hombre que en la misma condición genera otro tipo de pasiones. Entonces, sería interesante tematizar eso, si todo eso se reduce a locura. O no sé cómo lo vean ustedes. Sí, estoy de acuerdo. Si locura se puede captar como estar fuera de sí o fuera de juicio o falta de cordura. Claro que la pasión desestabiliza la manera serena, objetiva de la razón, por decirlo así, o de la mente, porque de ahí viene toda la cuestión de la teoría de las pasiones, que desembocando hasta la helenística, ¿no? La pasión como enfermedad, la pasión como patología, pues, como patos, pues, como alteramiento, y esta búsqueda en la helenística de buscar la extirpación de la pasión en búsqueda de la serenidad. Estoy de acuerdo. La ira, el amor, la envidia, en todo caso, la soberbia, todas aquellas pasiones que desestabilizan, pues pueden rayar en la ibris y por ende en la locura. No sé si quieran que resume ya el segundo canto y de ahí, si da tiempo, comentamos. No, yo preferiría que tematizáramos un poco más esto. Noé seguramente tendrá cosas que decir. Vamos con calma, o sea, no necesariamente tendremos que saltar al segundo canto, ¿no? Noé, sí. Josué, sí, adelante. Obviamente, esto es, digo, interesante porque es a lo que nos está arrojando el propio Homero, es decir, más que tratarlo como una novelita que podamos pasar de un día para otro en una lectura tan simple, me parece que nos está enfrentando a nosotros. Lamento no haber podido conectarme tan pronto, porque me parece que algunos de ustedes, no sé si el propio Mariano nos contó o les contó el mito de la manzana de la discordia, sí, y que hace un momento también estaba tematizando Oscar sobre cómo la decisión misma de Travis estaría desencadenando su propio destino. Entonces, allá quería insistir un poco para hilvanarlo con esto que acabamos de plantear, que Oscar me parece que, como todos, me imagino, tenemos la misma intención de no querer adelantarnos. No pasa nada. O sea, Homero ha esperado, no sé, casi 3000 años en que los leamos, así que no puede seguir esperando, no lo vamos a acabar. El hecho de cómo arranca la guerra de Troya.
Pero me parece que tal vez ahí habíamos que recordar algunas características del mito, que es lo que se contrapone con la historia, porque el mito es contrahistórico justamente, puede seguir valiendo todavía, en la medida en que sus interpretaciones, al ser multívoco, tiene una multiplicidad de matices y puede valer siempre. Entonces, el mito de la guerra de Troya tiene diversas versiones y no sé cuál es la que han contado aquí a ustedes, pero una, entre esas muchas, es que Paris, no se sabe por qué, tampoco se entiende, era un pastor y en ese sentido, cuando los futuros padres de Aquiles iban a casar, llegan a la fiesta, pero se les ha olvidado invitar a Eris, la diosa de la discordia. Y esta diosa, pues obviamente no necesita ninguna suerte de invitación para que sea llamada a una fiesta y lanza una manzana de oro a la mesa, donde están tres diosas, que podría haber más, obviamente, pero estas son las tres representativas que habría que cuestionar porque ahora mismo, de un lado está Hera, Atenea, y la otra Afrodita. Las múltiples versiones nos las presentan distintas. Obviamente Hera es hermana en un primer momento, al mismo tiempo que esposa, es la hija, pero se trata de una hija que ha nacido de una manera muy distinta, puesto que se le ha implantado el propio Zeus en la cabeza, por el mito que no vamos a recordar ahora. Y de otro lado tenemos a Afrodita, que unas veces se presenta como la sobrina de Zeus, dependiendo la versión, y en otras se presenta como la tía. Tenemos pues al poder, tenemos pues a la capacidad de vencer cualquier afrenta, sea con la mente o con el cuerpo, es decir, vencer en cualquier lucha, sea mediante la guerra o mediante la inteligencia, y finalmente tenemos el amor, la capacidad de conquistar a la mujer más hermosa del mundo. Podemos hacer abstracciones, decir que se trata de una lucha entre el poder, la inteligencia y el amor, pero resulta que la decisión que toma Paris, y es acá donde quiero meter el otro hilo para lo que estaba poniendo Oscar sobre la mesa, ¿por qué justamente Paris tiene que elegir el amor? Si abstraemos y quitamos de lado lo divino, está el amor, la inteligencia y el poder. ¿Por qué por encima del poder y de la inteligencia tiene que estar necesariamente el amor? Bueno, pues decía hace un momento que el mito tiene ese poder multívoco y no se reduce a una sola explicación. Es que el que tiene poder obviamente no puede ser inteligente, pero tampoco puede acceder al amor, a una suerte de amor verdadero. Podrá fingir el amor, que será tomar a una presa por la fuerza, pero ese no es un amor de verdad. El que tiene inteligencia, de alguna manera, está en contra del poder o no quiere tener el poder, véase toda la tradición de los aristócratas que no quieren meterse al poder. Y de otro lado, el que tiene el amor parece que no desea tanto la inteligencia, o habría que cuestionarlo, y de otra parte tampoco quiere el poder, o cree que con el amor puede alcanzar la inteligencia al mismo tiempo que puede acceder al poder. Entonces me parece que es una decisión bastante interesante la que está tomando Paris, esta manzana de la discordia, o elegir a una de estas diosas, poder, inteligencia o amor, y termina ganando el amor. Puede pensarse qué hubiera pasado si elige el poder. Pues tal vez quisiera volverse más inteligente y entonces quizá quisiera acceder al amor también. Pongamos en el otro sentido, si hubiera decidido la inteligencia, o en este caso respetar a Atenea, ¿qué hubiera pasado? No hubiera deseado conquistar a la chica más hermosa del mundo, igual que si hubiera elegido el poder, conquistando más terreno que le daba Hera, no hubiera querido conquistar, no sé, a la mujer más hermosa del mundo, en este caso la decisión de Afrodita. O sea como sea, Paris está, no sé, perdido desde el principio, porque por elegir cualquiera de esas va a terminar eligiendo a la misma. Son estas cosas del destino y la pasión. Bueno, podríamos seguir tirando por este hilo, pero me parece que con esto, no sé, quizá quieras tomar la palabra de nuevo, Oscar. Digo, con esta contribución, prolongar un poco. No sé si Mariano quiere extenderse también, si esta es la versión del mito que manejó o alguna otra versión.
No, sí, hice ese relato, ese mito que señalas, para inducir el contexto más que histórico, el contexto simbólico, el contexto del imaginario, del cual se deriva pues, el encuentro entre París y Helena, y como bien lo dicen, en todo caso es un numen, diríamos, divino, el hecho de la pasión del amor, que fue provocado por los dioses, en este caso Afrodita, y que hay cierto determinismo de lo divino hacia lo mortal. Ese relato de la manzana de la discordia es el telón de fondo del inicio de la guerra de Troya. Bien, pues bienvenido, Ramón. Estamos en el primer canto. El fin de esto es dialogar, a ver si me escuchas. Sí, aquí andamos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Estamos atentos, Mariano. Un abrazo, Un abrazo, Oscar. Ramón. Sí. Bienvenido, sí. Y bueno, algo que quiero yo añadir también a lo que comentó Noé y lo que el interrogante sobre las pasiones de Oscar, es que precisamente el hombre homérico, o al menos el hombre mítico homérico, es decir, el que relata el héroe, el modo de ser, modo de instalarse en su interioridad y en la apertura al mundo, diríamos su ethos, es que los dioses o las diosas se vuelven fuerzas abstractas, como bien lo dice, señalas, pero que representan elementos del mundo interior. Es decir, no hay un límite entre lo exterior y lo exterior, no hay un límite tampoco entre lo superior y lo inferior, sino están entrelazados, hay una permeabilidad, como yo decía, el ser humano es un campo de batalla de elementos trascendentes en los cuales cree o considera que es el agente propio de su libertad cuando decide sobre el amor o sobre el poder o sobre la sabiduría, pero hay un oculto casi que inconsciente o casi determinista, elemento trascendente que lo empuja, ya sea por ser irracional o ya sea por ser un embaucamiento de Dios, en este caso un encantamiento de una fuerza luminosa de Afrodita, que hace que se enciegue Helena de París y también París en redes de manera no cuerda, diríamos, como bien lo señalamos, la locura, en este caso el amor como locura, así como la ira como locura, donde determina un destino. En este sentido, pues creo que los dioses no son algo que están fuera o ajeno al interior humano, a la interioridad, sino son parte activa de nuestros actos. No sé si se capte la idea y si quieren comentar. Sí, no sé si me escuchan. Sí, adelante, Jesús. Ok, es que tuve problemas aquí con el teléfono. A mí me parece muy interesante todo lo que se ha vertido aquí. Y ahora pensaba en este dato que pone sobre la mesa Noé, que no es específicamente la cólera de Aquiles de la que trata la Ilíada, y no es la cólera de lo que se trata, de lo que hemos hablado durante casi 3 milenios, ¿no? Sino que es de la locura, y la locura, bueno, pues abarca más cosas. Pero siempre hay un resquicio de razón en medio de la locura, ¿no? Siempre hay un resquicio que permite tener conciencia de lo que está pasando. Porque si no, no sería posible ni siquiera elaborar una obra como la Ilíada o como la Odisea, ¿no?
Es decir, pienso un poco en la función del poeta. ¿Qué objetivo tenía el poeta al poner en el primer renglón esta palabra locura? Canta, oh musa, la locura que ha llevado a tantos agravios, ¿no? A los demás. Canta, oh musa, ¿sí? Que además, bueno, pues la musa es algo así como de exaltación, ¿no? También sería otra arista de algo que nos desborda, ¿no? Entonces, si nos detenemos un poco más a analizar este concepto de locura, a mí me lleva a pensar en que el poeta conocía perfectamente esto y por eso no solamente Homero, sino todos los demás poetas, Hesiodo, Safo, y tenían un objetivo que era despertar ciertos sentimientos de piedad y temor por supuesto, para prevenir de acontecimientos trágicos. O sea, esto es lo que pasa si no controlas, si no pones atención en la locura. Vas a llevar a toda una horda de hombres, vas a llevar a toda una legión de hombres a la perdición por no controlar tu desmesura, por no controlar tu locura. Considero que este es uno de los objetivos del poeta para elaborar una obra como esta, poniendo de relieve esto, ¿no? O sea, ciertamente la locura tiene prevalencia, tiene un peso mayor, ¿sí? Pero en todo eso está el resquicio de esa razón y considero que también este sería otro de los puntos que tendría que retomarse en algún momento dado, en el que este elemento pequeño de razón es lo que le ha dado la posibilidad a que lleguemos a Hesiodo y decir que en un principio fue el caos, pero ahora ya dejamos atrás eso. Los griegos tenían un sentido muy claro y recuerdo que Blanco en alguna de sus clases decía que huían del caos como si fuera de la peste, ¿no? Recuerdo eso y ahora lo reúno junto con esto, en que el poeta tiene esa función de mostrar la tragedia que se nos viene encima cuando hacemos caso o no tenemos ni siquiera la capacidad para poder solventar una desmesura como esta. Esto por un lado, pero por otro lado también se nos muestra claramente que somos incapaces de oponerle resistencia a la desmesura, a la locura. Y en esto sí es algo que Oscar decía en la sesión anterior, cuando ya me parece que Sócrates, Kierkegaard y luego con Blanco decía, bueno, lo único que podemos concebir es nuestra estulticia, o sea, somos incapaces de conocer, esta sabiduría que tenemos solamente nos da para reconocer que no tenemos otra cosa más que el reconocimiento de la incapacidad ante la desmesura, y que en eso solamente entonces quien puede algo contra las desmesuras son los dioses. Los dioses entonces solamente son aquellos que podrían ordenar y reordenar nuevamente todo el desorden causado por este tipo de pasiones, y tendríamos que pensar el orden a Eros, a la sabiduría, a Atenea, para conformar todo un nuevo horizonte de la sociedad, ¿no? Entonces, pues bueno, esto a partir de este dato que ponía Noé sobre la mesa, de que no es la cólera, sino es la locura, y la locura, para cerrar, pues abarca más cosas, ¿no? Hasta aquí. No hay nadie más. Sí, de hecho, no sé, me quedo pensando muchas cosas, ¿no? A partir de las participaciones que se han hecho
Es decir, a mí me inquieta el que de pronto podamos de alguna forma como querer tematizar la Ilíada desde la perspectiva de una ética normativa, es decir, ya como un proyecto que surge posteriormente en Grecia, en el sentido de querer que los seres humanos vivamos mesuradamente, ¿no? O la posibilidad de alcanzar la mesura. Pero yo más bien veo, ¿no?, que Homero lo que describe es lo que de alguna manera ocurre y que no hay manera, no hay forma, pues, de ponerle límite a la locura, a la parte pasional que el ser humano tiene. O sea, no hay en ningún momento una lección para Agamenón que le haga, o en Agamenón, ¿no?, que nos haga experimentar que la ambición es mala, sino más bien esto ocurre, o sea, esto se da, y en esta mezcolanza de pasiones, inevitablemente la vida civilizada, la cultura se despliega. Por eso el comentario de Noé, o sea, es decir, nosotros estamos lejos de una tematización mítica que podríamos efectuar en la actualidad. Pues no, porque la desmesura del poderoso sigue estando presente. Es decir, el que tiene poder quiere más poder, y el que tiene dinero quiere más dinero. En ese sentido, a mí me parece que sí sería interesante pensarlo, ¿no? Y espero que en las próximas sesiones pues lo vayamos como tematizando. Es decir, cuando Schopenhauer dice, ¿no?, que todos los tratados de ética en realidad sirven para dos cosas, para nada y para nada, ¿no?, en el sentido de que no podemos transformar el carácter del que hablaba Mariano en su momento. Lo que podemos hacer es mesurarlo, pero la mesura llega con la edad. O sea, la mesura no llega a través de una lección teórica, ¿no?, o de una normatividad, sino es vivir el proceso y llegar a un momento en el cual se puede detener un poco la voluntad. Entonces, quizá es interesante pensarlo, es una lástima que el tiempo siempre es poco, ¿no?, pero al mismo tiempo pues, nos permite el espacio para poder releer, reflexionar y plantear dudas para la siguiente sesión. Ya, si ustedes se dan cuenta, las 2 horas han transcurrido de manera muy amena. Yo pediría, por una parte, que pudiésemos subir los materiales a partir de los cuales nos estamos apoyando. Si Mariano puede subir por ahí los libros que utilizó para preparar esto, si Noé puede por ahí poner las ligas de los videos, de todo esto, porque eso va a enriquecer la discusión. Eso es el favor que yo les pediría, el favor final que les pediría de esta sesión. Ya se congeló Mariano. Le dio la pasión del frío. Algo pasó ahí con su conexión, ¿no? Sí. Sí, Noé. ¿Sí nos escuchas, Noé? Sí, sigo por aquí. Ok. Sí, obviamente este primer libro da para mucho, pero obviamente nos falta quizá matizarlo. Me hubiera gustado que abordaras la parte de John Oscar, de la crítica socrática, lo que puede representar Homero y a los comentaristas de Homero, en este caso a los repetidores de Homero. No olvidemos que gran parte de la filosofía platónica es poner en entredicho el manual que representa la Ilíada en ese sentido. Claro. Y como en el guión justamente se va a criticar a aquel que
que es el repetidor de Homero en este sentido. La filosofía misma, medio siglo después de que se publica la Ilíada con la voz de Platón, pone en entredicho esos argumentos de que la Ilíada pueda ser una suerte de manual de vida de los atenienses, ¿no? Entonces, sí, pensé que se iba a abordar esa parte, pero ya no, por los problemas de la conexión. Lo podemos trabajar la siguiente sesión, ¿no? Digo, no llevamos prisa, dices tú, no nos vamos a dedicar tampoco toda la vida a comentar a Homero, pero digo, son puntos muy exquisitos que sí es interesante poderlos desarrollar con mayor calma, ¿no? Con mayor detenimiento. Sí, Josué estaba sacando también un hilo que me gustaría que se tirara un poco, cómo los adivinos cuentan el futuro y cómo los poetas cuentan el pasado, ¿no? Por eso esa invocación a la musa. Claro, también. Hay que revisarse ese sentido. Sí. Bueno, muchas cosas, obviamente. Si yo diría que en la siguiente sesión podemos volver a trabajar a partir de esos hilos, ¿no? El libro 1 y el canto 1 y pues vaya, hasta donde dé, ¿no? Sí, si quieren la siguiente sesión lo hacemos en forma de tematizada ya con los planteamientos que están señalando, tanto el 1 como el 2, ya con la inferencia de puntos clave. ¿Les parece? Perfecto. Sí, yo estoy encantado, ¿eh? Me parece bien y además una petición técnica para Mariano, si pudiera hacer un grupo de Teams, ya específicamente para que estén integrados aquí todos los colegas. Ale, ¿Un grupo de qué? saludo, Ale, Perdón. David. De no Teams. Entendí. Ahí en la misma plataforma de Teams. Ajá, que hagas que ya estemos grupo integrados como seminario permanente de estudios multidisciplinarios griegos y que estemos incluidos todos. Ok, voy a... Como miembros, ¿vale? Como una materia, pues. Exactamente, como una materia, para que así ya nomás abrimos la liga y nos metemos. Sobre todo para que puedan estar los documentos y los Ándale. PDFs, los libros. Voy a hacerlo, sí. Oscar. Sí. ¿La sesión es de aquí a 15 o el jueves? No, de aquí a 15 días sería el 22. De aquí a 15, pero ¿pudieras tú hablar con Anastasio para que el cambio de horario? O... Sí, sin problema, yo platico con él, que sea los martes de 3 a 5. Martes de 3 a 5 para que todos estemos convenidos. Claro. Y hablas con Anastasio y espero que con los materiales que se vayan subiendo vayamos enriqueciendo y vayamos trabajando ya con mayor profundidad. Y a fin de que les informe a quienes se vayan inscribiéndose. Perfecto. Vale, así quedamos entonces. Yo hago el grupo como asignatura y ya ustedes gestionan ahí con el horario. Ok. Buena tarde a todos. Cuídense mucho. Buenas tardes, sí. Gracias. Adiós. Bye. Sí. Gracias, profe. Hasta luego, nos vemos. Gracias, excelente tarde. Bye, Jacinto, nos vemos. Hasta luego, Noé, gracias. Nos vemos, hasta luego.